El 25 de diciembre de 1859, un hombre llamado Thomas Austin abrió una caja de madera en su finca de Victoria, Australia. Dentro había 24 conejos europeos, recién llegados de Inglaterra, nerviosos, pequeños, completamente inofensivos a la vista. Austin los miró, sonrió, los soltó en su campo. En ese momento, sin saberlo, sin pretenderlo, sin poder calcularlo, de ninguna manera, acababa de iniciar la invasión biológica de mamíferos más rápida que se ha documentado en la historia de la vida en la Tierra. No fue una guerra. No fue un desastre natural. No fue un error de laboratorio. Fue un regalo de Navidad. Y lo que ocurrió después le costó a Australia 160 años de guerra que todavía no ha terminado. El conejo europeo, Oryctolagus cuniculus, lleva miles de años conviviendo con el ser humano. Lo criamos, lo comemos, lo tenemos como mascota. Aparece en los cuentos infantiles. Es el símbolo de la Pascua en media Europa. Los niños lo asocian con la ternura, con la suavidad, con la inofensividad absoluta. Es difícil pensar en un animal más desprovisto de amenaza aparente que el conejo. Y sin embargo, en el contexto equivocado, en el ecosistema equivocado, ese mismo animal se convierte en algo que ningún depredador australiano, ningún cocodrilo de agua salada, ninguna serpiente taipán, ninguna araña de embudo de Sydney, ningún monstruo de Gila ha conseguido ser en ningún momento de la historia. Una amenaza existencial para la biodiversidad de un continente entero. Más peligroso para la vida silvestre australiana que cualquier otro animal en cualquier periodo documentado. Para entender cómo es posible eso, hay que entender primero lo que hace a Australia diferente a cualquier otro lugar del planeta. Hay que entender 45 millones de años de historia evolutiva. Y hay que entender lo que Thomas Austin no podía saber aquella mañana de Navidad, que llevaba en sus manos algo que ningún ejército, ningún veneno, ningún virus diseñado en laboratorio, ninguna tecnología que el ser humano haya desarrollado en 160 años de intentarlo con todos sus recursos, ha podido detener completamente. Porque el conejo no necesita ningún plan, no necesita inteligencia, no necesita estrategia, solo necesita tiempo, y en Australia el tiempo le sobra. La máquina de reproducción perfecta. Para entender la invasión del conejo, en Australia hay que empezar por la biología, por la aritmética que hace de este animal algo cualitativamente diferente a la mayoría de los invasores que el ser humano ha introducido en ecosistemas ajenos. Una hembra de conejo europeo alcanza la madurez sexual entre los 3 y los 4 meses de edad. 3 meses, no años, no meses largos, 3 meses cortos desde el nacimiento. Una cría que nace en enero ya puede estar embarazada en abril, y una vez fértil, la capacidad reproductiva de la hembra de conejo no tiene prácticamente pausa natural en condiciones favorables. Puede producir entre 4 y 8 camadas al año, dependiendo de la disponibilidad de alimento, la temperatura y el estado de salud del animal. Cada camada contiene entre 4 y 7 crías. Hagamos la aritmética en el extremo conservador, 4 camadas de 4 crías, 16 gazapos al año por hembra. Hagamos la aritmética en el extremo superior documentado, 8 camadas de 7 crías, 56 gazapos al año. Y recordemos que esas crías son fértiles a los 3 meses. El crecimiento no es aritmético, es geométrico, exponencial. El tipo de crecimiento que los seres humanos tenemos una dificultad innata para procesar intuitivamente. Los demógrafos de poblaciones animales han calculado que una sola pareja de conejos, en condiciones óptimas de temperatura, alimento y ausencia de depredadores, puede originar una población de 184 individuos en 18 meses. 184. Desde 2. En año y medio. Thomas Austin liberó 24 la mañana de Navidad de 1859. Los estudios genéticos modernos que han analizado el ADN de los conejos australianos actuales
confirman algo que resulta perturbador en su precisión. La abrumadora mayoría de los 150 millones de conejos salvajes que viven hoy en Australia descienden directamente de ese único lote de 24 individuos, no de otras introducciones, no de conejos escapados de granjas, en distintos puntos del continente. De esos 24 conejos específicos que Austin liberó en Barwon Park, Victoria, el día de Navidad de 1859. Es una demostración genómica de lo que la reproducción exponencial puede producir en el tiempo real de la historia humana. En 1869, 10 años después de la liberación inicial, las estimaciones de población de conejos en el sureste de Australia ya hablaban de varios millones de individuos, varios millones en 10 años, desde 24, y la expansión no se detuvo, no aminoró, no encontró ninguna barrera natural que la frenara. Los registros históricos documentan la velocidad con una precisión que no deja margen a la interpretación. 100 kilómetros por año, en todas las direcciones desde el punto de origen en Victoria, hacia el norte, hacia Nueva Gales del Sur y Queensland, hacia el oeste, hacia Australia del Sur y el Territorio del Norte, hacia el interior árido, donde las condiciones parecían inhóspitas, pero resultaron perfectamente tolerables para un animal con capacidad de excavar madrigueras y encontrar agua en lugares inesperados. 100 kilómetros por año, sin parar, sin que nada los frenara de forma efectiva durante décadas. En menos de 70 años desde la liberación inicial, los conejos habían colonizado aproximadamente el 70% de la masa continental australiana. 5.300.000 kilómetros cuadrados. Para tener un punto de referencia, eso es aproximadamente la mitad de la superficie de Europa, colonizada por los descendientes de 24 conejos en 70 años. Los ecólogos que estudian invasiones biológicas tienen un término técnico para lo que ocurrió. Lo llaman la invasión de mamíferos más rápida documentada en la historia natural. Ningún otro mamífero invasor en ningún otro continente, en ningún otro periodo registrado, ha tenido una expansión comparable en velocidad y extensión. Nadie ha batido ese récord, nadie se ha acercado siquiera. Y el segundo número de esta historia, el que viene después de la velocidad de expansión, es el que convierte todo esto en algo que supera cualquier categoría normal de plaga o de invasión. En el momento de mayor densidad poblacional, durante los peores años del siglo XX, antes de que los programas de control empezaran a surtir efecto, las estimaciones de la población total de conejos salvajes en Australia alcanzaron cifras que aún hoy resultan difíciles de procesar. Algunos registros históricos citan 10.000 millones de conejos en el continente. 10.000 millones. Las estimaciones más conservadoras y científicamente verificables hablan de 150 millones como cifra base en periodos recientes, tras décadas de control activo. En un continente que tiene 26 millones de personas, 6 conejos salvajes por cada habitante humano, en todo el país, en todo momento. El continente que nunca los conoció. Para entender por qué el conejo tuvo en Australia un impacto que no ha tenido en ningún otro lugar del mundo, hay que entender lo que hace a ese continente biológicamente único en la historia del planeta. Australia lleva separada del resto de los grandes continentes durante aproximadamente 45 millones de años. 45 millones de años de evolución completamente independiente, sin intercambio de fauna con el resto del mundo. En ese tiempo, mientras en Europa, Asia, África y América aparecían y se diversificaban los grandes mamíferos placentarios, los animales que tienen útero y crían a sus hijos internamente hasta que están suficientemente desarrollados, Australia tomó un camino radicalmente diferente. Australia desarrolló los marsupiales, animales que crían a sus hijos en una bolsa exterior después de un embarazo brevísimo. Canguros, koalas, wombats, bandicoots, possums, betongs, quolls, numbats, cuscus,
diabolos de Tasmania. Una fauna extraordinaria, completamente única en el mundo, construida durante decenas de millones de años, sin la presión evolutiva que imponen los mamíferos placentarios de tamaño mediano que en el resto del mundo compiten por los recursos vegetales. En Australia no había zorros, no había liebres, no había roedores de talla media, no había depredadores de 4 patas pequeños y ágiles que cazaran en terreno abierto. Y eso tuvo una consecuencia que nadie comprendió hasta que fue demasiado tarde para revertirla. Muchas especies australianas nunca desarrollaron comportamientos de huida eficaces ante ese tipo de animal. No los necesitaban. Esos animales nunca habían existido en su mundo evolutivo. Cuando el conejo llegó en 1859, no llegó como un depredador. El conejo no come animales. Llegó como herbívoro, como competidor por los recursos vegetales. Y en eso, en la competencia por la hierba y los arbustos nativos, era más eficiente que cualquier herbívoro que Australia hubiera producido en millones de años de evolución propia, más prolífico, más adaptable, con una capacidad de metabolizar una gama más amplia de plantas, y con una tasa de reproducción que ningún herbívoro marsupial nativo podía igualar. El mecanismo de destrucción del conejo sobre el paisaje australiano no es simple. Opera en varios niveles simultáneos que se refuerzan mutuamente. El primero y más visible es la herbivoría directa. Los conejos no se limitan a comer hierba adulta. Roen las plántulas de los árboles jóvenes antes de que puedan establecerse. Consumen los brotes tiernos de los arbustos nativos. Arrasan la vegetación baja que protege el suelo de la erosión y proporciona refugio y alimento a decenas de especies nativas. Los estudios científicos han establecido un umbral de daño que resulta sorprendente por lo bajo que es. A densidades de menos de 2 conejos por hectárea, el nivel de herbivoría ya es suficiente para impedir completamente la regeneración de árboles y arbustos en algunos sistemas de vegetación australiana. Menos de 2 conejos por hectárea, una densidad casi imperceptible visualmente si caminas por el campo, y ya es suficiente para que el bosque no pueda renovarse. Sin regeneración forestal, el paisaje cambia de forma progresiva e irreversible. Los bosques de eucalipto no pueden renovar los árboles viejos cuando mueren, los matorrales de acacia retroceden metro a metro. La cobertura vegetal que había protegido el suelo durante millones de años desaparece. Y cuando desaparece esa cobertura en el suelo australiano, que en gran parte es antiguo, frágil y extremadamente vulnerable a la erosión, ocurre lo que los ecólogos denominan desertificación local. El suelo desnudo, sin raíces que lo sujeten, sin plantas que amortigüen el impacto de la lluvia, empieza a degradarse. El viento arrastra las capas superficiales más fértiles. El agua de lluvia lava lo que queda. Las tormentas tropicales crean cárcavas donde antes había pradera. El suelo que tardó millones de años en formarse desaparece en décadas. Las madrigueras del conejo aceleran el proceso y añaden otro nivel de daño. Los conejos excavan sistemas de galerías complejos, los llamados warrens, que pueden extenderse durante decenas de metros bajo la superficie y albergar a docenas de individuos. Esas madrigueras desestabilizan la estructura del suelo desde dentro. Colapsan las raíces de los árboles cercanos al crear cavidades subterráneas. Debilitan los taludes y las dunas. Crean hundimientos en los terrenos de pastoreo que dañan la maquinaria agrícola, lesionan al ganado y hacen intransitables zonas antes productivas. Y hay un efecto adicional de las madrigueras que un estudio publicado en Wildlife Research en 2023 documentó con detalle. Las madrigueras del conejo no las usan solo los conejos. Las usan también los zorros ferales y los gatos asilvestrados, otros 2 grandes invasores de Australia. El conejo construye involuntariamente la infraestructura de refugio y cría que necesitan otros destructores para prosperar en el interior del continente. No solo destruye el hábitat directamente, también facilita la presencia de los demás animales
que lo destruyen. El impacto económico de todo esto es enorme y perfectamente cuantificable. El CSIRO, la principal agencia científica de Australia, estima que los conejos causan pérdidas agrícolas de entre 200 y 240 millones de dólares australianos cada año, en pastos destruidos, en cultivos devorados antes de que puedan crecer, en infraestructuras rurales dañadas por las madrigueras, en costes de control que los agricultores pagan de sus propios bolsillos. El mismo CSIRO calculó retrospectivamente que entre 1950 y 2011, gracias a los programas de control biológico que Australia implementó, el continente evitó pérdidas agrícolas acumuladas de aproximadamente 70.000 millones de dólares australianos, 70.000 millones en 60 años. Eso es el costo de lo que habría ocurrido sin ningún tipo de control. Pero incluso ese número impresionante no refleja lo más grave de esta historia. Lo más grave es lo que le ocurrió y le sigue ocurriendo a la vida que ya estaba en Australia cuando llegaron los conejos. La EPBC Act, la Ley Australiana de Protección del Medio Ambiente y la Biodiversidad, clasifica al conejo europeo como proceso amenazante clave para la fauna y flora nativas. No una especie problemática, no una plaga agrícola, un proceso amenazante, una fuerza que activa una cascada de destrucción ecológica que va mucho más allá de lo que el animal hace directamente. Más de 300 especies nativas australianas están afectadas por la competencia directa y la degradación del hábitat que el conejo produce. Al menos 24 de esas especies están clasificadas en peligro crítico de extinción, pequeños marsupiales que llevan millones de años en ese continente, betongs, bandicoots de nariz larga, possums pigmeos de montaña, aves de pastizal y matorral que dependen de la estructura de vegetación baja que el conejo destruye sistemáticamente. Animales que sobrevivieron 45 millones de años de historia geológica independiente, que atravesaron glaciaciones, sequías continentales, incendios masivos, que no pudieron sobrevivir a 24 conejos europeos liberados la mañana de Navidad de 1859 por un terrateniente británico que quería recrear la casa de su país natal. La guerra que Australia lleva perdiendo. En algún momento de la primera mitad del siglo XX, las autoridades australianas tomaron conciencia de la magnitud real del problema y decidieron que había que hacer algo. Lo que siguió fue una de las campañas de control de fauna más largas, más costosas, más inventivas y más exhaustivas que ningún gobierno haya emprendido jamás contra una especie animal. Y también una de las más instructivas, porque cada método que Australia probó reveló algo nuevo sobre por qué el conejo es tan extraordinariamente difícil de eliminar. El primer intento a gran escala fue mecánico y fue monumental. Las vallas. Entre 1901 y 1907, el gobierno de Australia Occidental financió la construcción de lo que los libros de historia australiana conocen como el Rabbit Proof Fence. La valla a prueba de conejos. 3 líneas de valla metálica paralelas, construidas manualmente por trabajadores que avanzaban por uno de los terrenos más inhóspitos del planeta, enterradas en el suelo, para evitar que los conejos las excavaran por debajo, diseñadas para cortar el continente de norte a sur y detener el avance de la invasión desde el este hacia las zonas agrícolas del oeste. El total de las 3 vallas combinadas suma más de 3.200 kilómetros. 3.200 kilómetros de infraestructura construida a mano, en condiciones extremas, sin maquinaria moderna, con temperaturas que en verano superaban los 40 grados. Es una de las estructuras más largas construidas por el ser humano en toda la historia. No funcionó. Los conejos encontraron huecos donde la instalación era imperfecta. Excavaron por debajo en los lugares donde el suelo lo permitía. Rodearon los extremos donde la valla no llegaba al mar. En pocos años, las poblaciones de conejos estaban establecidas al oeste de la valla.
El esfuerzo más monumental de ingeniería rural que Australia había emprendido hasta ese momento había resultado insuficiente. Australia probó entonces con venenos masivos distribuidos por avioneta, con trampas colocadas en escala industrial, con cazadores profesionales pagados directamente por los gobiernos estatales, con programas de recompensas económicas por cada conejo eliminado. En algunos años del siglo XX, los cazadores y tramperos australianos mataron más de 100 millones de conejos en 12 meses, 100 millones en un solo año, y la población total de conejos no se redujo de forma apreciable. El problema no era la eficiencia de los métodos, los cazadores eran buenos, los venenos eran efectivos, las trampas funcionaban. El problema era la aritmética reproductiva del conejo. Puedes matar 1 millón hoy. La semana siguiente habrá nacido el reemplazo. La única forma de ganar esa guerra no era aumentar la tasa de mortalidad, era reducir la tasa de reproducción, y eso llevó a Australia a hacer algo que no se había hecho nunca antes en la historia de la humanidad con una plaga de mamíferos: lanzar un virus como arma biológica. La mixomatosis es una enfermedad causada por el virus Myxoma, endémico de ciertas especies de conejos silvestres de América del Sur. Para esos conejos sudamericanos, que han coevolucionado con el virus durante millones de años, la enfermedad es relativamente benigna. Produces anticuerpos, te recuperas, sigues adelante. Para el conejo europeo, Oryctolagus cuniculus, que nunca en su historia evolutiva había entrado en contacto con ese virus, la enfermedad es una catástrofe inmunológica. El conejo europeo no tiene defensas porque nunca necesitó desarrollarlas. La mortalidad en conejos europeos no inmunes infectados por mixomatosis alcanza entre el 70 y el 95% en la mayoría de los estudios. El CSIRO evaluó el virus durante años antes de usarlo. Realizó pruebas de seguridad exhaustivas para confirmar que no afectaba a otras especies de mamíferos ni a las especies nativas australianas. Y en 1950, por primera vez en la historia de la humanidad, un gobierno liberó deliberadamente un virus en el campo abierto para controlar una población de mamíferos. Fue el primer programa de control biológico exitoso sobre un mamífero que se ha registrado. Los resultados fueron inmediatos y de una escala que los propios científicos del CSIRO calificaron de espectacular. En las primeras temporadas tras la liberación, la mixomatosis redujo las poblaciones de conejos en más del 90% en la mayoría de las zonas del continente. En algunas áreas especialmente afectadas, la reducción llegó al 99%. Los pastores australianos que habían visto sus campos devastados durante décadas vieron por primera vez en su vida lo que era un campo sin conejos. El gobierno australiano creyó que había encontrado la solución definitiva, no había encontrado nada definitivo. Porque el conejo hizo lo que lleva 300 millones de años de historia evolutiva entrenándose para hacer. Se adaptó. Los mecanismos de esa adaptación son un ejemplo casi perfecto de evolución darwiniana en tiempo real, observable en décadas en lugar de en milenios. Entre los conejos que sobrevivieron a la primera oleada de mixomatosis, los supervivientes no eran los más grandes ni los más fuertes. Eran los que por variación genética casual poseían algún grado de resistencia al virus. Esos individuos se reprodujeron, sus crías heredaron esa resistencia. Y generación tras generación, en una especie que tiene múltiples generaciones por año, la resistencia fue amplificándose en la población. Al mismo tiempo, el propio virus evolucionó en la dirección que la selección natural favorecía. Las cepas más letales mataban al huésped demasiado rápido para poder transmitirse eficientemente a otros conejos. Las cepas menos letales mantenían al conejo enfermo pero vivo durante más tiempo, aumentando el período de transmisión. Y en términos evolutivos, las cepas menos letales sobrevivieron mejor. La coevolución operó en ambas direcciones simultáneamente. El virus se hizo menos letal.
los conejos se hicieron más resistentes. En menos de una década, las poblaciones de conejos habían iniciado una recuperación significativa. Australia necesitaba una nueva arma. En 1984, en granjas de conejos de China, los veterinarios detectaron una nueva enfermedad que mataba a los animales con una velocidad y una eficiencia que no tenía precedentes. La enfermedad hemorrágica del conejo, conocida por sus siglas en inglés como RHD, causaba hemorragias internas masivas en todos los órganos principales, mortalidad superior al 90% en conejos adultos no inmunes, muerte en menos de 48 horas desde la aparición de los primeros síntomas. El CSIRO vio en ese virus una oportunidad y comenzó a investigar su potencial como agente de biocontrol en 1989. Introdujo muestras del virus en instalaciones de máxima seguridad en 1991 para realizar pruebas de seguridad sobre otras especies, y entonces ocurrió algo que nadie en el CSIRO había planeado. En 1995, durante los ensayos de campo controlados en la isla Wardang, a 12 kilómetros de la costa de Australia del Sur, el virus escapó del perímetro de contención. Los protocolos de seguridad eran estrictos, pero el viento transportó insectos desde la isla hasta el continente. Insectos que llevaban rastros del virus en sus cuerpos. En semanas, el RHDV se había extendido de forma espontánea por el interior árido de Australia continental, sin que ningún científico lo hubiera liberado deliberadamente. El gobierno australiano evaluó la situación y tomó la decisión más pragmática posible ante un virus ya imposible de contener. Si el RHDV ya estaba en el continente y se transmitía solo, era mejor gestionarlo activamente que intentar una contención ya irrealizable. En 1996, la liberación oficial del RHDV se convirtió en política sanitaria de Estado. Los resultados iniciales superaron incluso los de la mixomatosis, en su momento, de mayor eficacia. En las zonas áridas y semiáridas del interior, donde las condiciones climáticas favorecían la transmisión vectorial del virus, las poblaciones de conejos colapsaron a niveles que no se registraban desde antes del inicio de los programas de control. Algunos estudios de campo documentaron reducciones cercanas al 100% en zonas localizadas en el primer año. Y de nuevo, la historia se repitió. Los conejos se adaptaron. Aparecieron variantes de calicivirus preexistentes en la fauna nativa australiana que interferían con la replicación del RHDV, reduciendo su efectividad en determinadas poblaciones. Se desarrolló resistencia parcial genéticamente heredable en las poblaciones con mayor exposición acumulada al virus. Las poblaciones volvieron a crecer, especialmente en las regiones más húmedas donde la transmisión del virus era menos eficiente. En 2017, el gobierno australiano lanzó una nueva variante del virus, denominada RHDV1K5, específicamente seleccionada para restaurar parte de la eficacia perdida por el RHDV1 clásico y para actuar en regiones donde éste había sido menos efectivo. El mismo ciclo, el mismo patrón que se ha repetido en cada fase de este conflicto. Intervención humana, colapso inicial de la población, adaptación gradual del conejo, recuperación parcial, necesidad de una nueva intervención. Australia lleva más de 70 años en guerra científica con el conejo, ha construido las vallas más largas de su historia, ha sido el primer país del mundo en lanzar un virus como arma de control de mamíferos, ha desarrollado y liberado sucesivamente múltiples cepas virales letales. Ha invertido décadas de trabajo del CSIRO, con ratios de retorno económico de entre 2,5 a 1 y 36 a 1, según los cálculos más conservadores y más optimistas respectivamente. Y el conejo sigue ahí. 150 millones de individuos salvajes en el continente en este momento, comiendo, excavando, reproduciéndose.
exactamente igual que la mañana en que Thomas Austin abrió esa caja. Hay una frase que Thomas Austin pronunció antes de liberar los conejos en su finca de Victoria, una frase que desde entonces se ha convertido en una de las citas más reproducidas en la historia de la ecología de invasiones. Austin dijo que no podía imaginar ningún daño que unos pocos conejos pudieran causar. Unos pocos conejos. 24. Lo que Austin no podía imaginar es lo que resulta casi imposible imaginar para cualquier ser humano de forma intuitiva: el crecimiento exponencial en el tiempo real de una historia de vida. Los seres humanos pensamos en sumas, en cantidades que aumentan de forma lineal y predecible. Añades 1, tienes 1 más. Añades 10, tienes 10 más. El crecimiento exponencial no funciona así. En el crecimiento exponencial, cada generación multiplica la anterior, y cada multiplicación sirve de base para la siguiente: 24 conejos, que se convierten en miles, que se convierten en millones, que se convierten en 150 millones, en un ecosistema que nunca los había visto, sin depredadores que los controlaran de forma efectiva, con un clima que en muchas regiones de Australia es adecuado para la reproducción continua. Austin era un hombre inteligente y educado, un terrateniente con recursos económicos suficientes para importar animales desde Inglaterra. No era un ignorante ni un descuidado. Simplemente tomó una decisión con el conocimiento disponible en su época, que no incluía ninguno de los conceptos que habrían sido necesarios para comprender lo que estaba haciendo. La ecología de invasiones como disciplina científica no existía en 1859. El concepto de desequilibrio ecológico por introducción de especies ajenas al ecosistema no estaba desarrollado ni siquiera en los círculos científicos más avanzados. Darwin había publicado El origen de las especies ese mismo año. La idea de que las especies evolucionan en relación con su entorno específico y que por tanto un organismo perfectamente adaptado en un lugar puede ser un agente de destrucción en otro, era completamente nueva en el pensamiento científico de 1859. Nadie en ese momento tenía las herramientas conceptuales para predecir lo que 24 conejos europeos harían en un continente que había evolucionado sin ellos durante 45 millones de años. Eso no convierte la decisión en correcta, pero la contextualiza en su tiempo y hace que la historia del conejo en Australia sea algo más que una anécdota sobre un error humano con consecuencias desproporcionadas. Es una historia sobre los límites del conocimiento en un momento histórico dado, sobre cómo las consecuencias de una acción pueden superar por completo la capacidad de su autor para anticiparlas, y sobre algo que los ecólogos llevan décadas intentando comunicar a la sociedad en general y a los tomadores de decisiones en particular. Los ecosistemas no son colecciones de organismos independientes que coexisten de forma neutral. Son redes de relaciones construidas durante millones de años de coevolución entre organismos que se adaptaron mutuamente a lo largo del tiempo. Cuando introduces un elemento ajeno en esa red, especialmente uno con una capacidad reproductiva tan extrema como la del conejo europeo, las consecuencias se propagan en formas que ningún modelo simple puede predecir completamente. Australia no es el único ejemplo en la historia de la humanidad, es el más dramático, el más documentado, el que con más claridad muestra la escala de lo que puede ocurrir cuando se ignora esa complejidad. Pero la lección que contiene no es específica de Australia ni del conejo. Es una lección sobre la diferencia entre la escala temporal en que los seres humanos tomamos decisiones y la escala temporal en que operan los procesos biológicos. Nosotros tomamos decisiones en años, en décadas como mucho. La biología trabaja con millones de años, y lo que se construye en millones de años no se deshace en 160. El conejo en Australia no es un villano, es un organismo haciendo exactamente lo que millones de años de selección natural lo han preparado para hacer: encontrar recursos disponibles, reproducirse con la mayor eficiencia posible,
sobrevivir. Lo que lo convierte en una catástrofe no es su naturaleza, es el contexto en el que fue colocado, un contexto que no eligió, que le impuso un ser humano que quería sentir que estaba en casa, que quería cazar como cazaba en Inglaterra, que no podía imaginar ningún daño que unos pocos conejos pudieran causar. 150 millones de conejos en Australia en este momento, cada uno haciendo exactamente lo que sabe hacer, sin saber que con eso están continuando la mayor invasión biológica de mamíferos documentada en la historia de la vida en la Tierra. La que empezó con 24, la mañana de Navidad de 1859. En el próximo vídeo de Seres Asombrosos vamos a hablar de un animal que vive en tu casa ahora mismo, que esta noche, mientras duermes, patrullará tus habitaciones en silencio, que lleva toda tu vida protegiéndote de algo sin que tú lo supieras. El animal más odiado de cualquier hogar, y lo que hace cada noche mientras duermes va a cambiar para siempre la forma en que lo miras la próxima vez que lo veas.